Saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de componentes principales. Vamos a platicar sobre qué es lo que hace este tipo de análisis. Vamos a ver cómo funciona, es decir, vamos a ver sus propiedades. Pero sobre todo, y yo diría más importante, vamos a ver cómo es que esas propiedades se relacionan con el análisis de datos y por qué funciona lo que se supone que hacen. Entonces, ese va a ser el tema central de esta pequeña discusión. Mi nombre es David Vega y bueno, comenzamos con la presentación. Para empezar, ¿qué hace el análisis de componentes principales? Bueno, el análisis de componentes principales hace una serie de cosas muy interesantes. Lo primero, pues bueno, básicamente el análisis de componentes principales pues es aplicar una transformación lineal a un conjunto de datos, intentando acumular la variabilidad en las primeras componentes. Pero a ver, vamos a intentar indagar un poquito más en los detalles de las funciones que tiene el análisis de componentes principales. La primera función pues es describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables no correlacionadas, en términos de sus componentes, ¿sí? Esto básicamente corresponde a intentar reescribir los datos que tengamos. Los datos, pensémoslo como un vector. Vamos a intentar reescribir todos estos datos de manera que las nuevas coordenadas de estos vectores pues no estén correlacionadas entre sí. Es decir, la varianza dependa únicamente de manera individual, coordenada a coordenada. Entonces, esa es la primera función, intentar describir el conjunto de datos en términos de nuevas variables no correlacionadas y estas variables o estas coordenadas nuevas, la primera coordenada, la segunda coordenada, la tercera coordenada, etc., van a ser las componentes principales precisamente. Consiste básicamente en que un conjunto de datos lo centremos y lo traslademos de forma que las componentes asuman la variabilidad original de forma descendente, es decir, vamos a intentar buscar, o el análisis de componentes principales lo que hace es justamente como comentábamos, la varianza depende únicamente del orden de las coordenadas, ¿sí? Coordenada a coordenada, pero queremos que la primera coordenada sea la que tenga mayor varianza, la segunda coordenada sea la segunda que tenga mayor varianza, y así sucesivamente. Entonces es muy interesante porque si nosotros, en vez de considerar las dimensiones originales de nuestro conjunto de datos y lo recortamos a una cantidad menor, pues vamos a tener una proyección, ¿sí? Y pues precisamente esta proyección va a corresponder con una reducción de dimensionalidad. Entonces el caso sería, pues tenemos un conjunto de n covariables, ¿no? Un conjunto en x a la n, y podemos utilizar el análisis de componentes principales para escribirlo en tercera dimensión, como vemos en la cajita, ¿no? O en segunda dimensión, como vemos en el plano, o en incluso una dimensión, intentando preservar cierta estructura de variabilidad entre ellos, ¿no? Ahora es muy importante, pues, el uso que se le suele dar como el análisis exploratorio de datos. Pues, visualizar un conjunto de dimensión n es sumamente complicado, de hecho, pues, no, imposible, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero, pues, quizás si nosotros buscamos la manera de encontrar, pues, qué perspectiva, porque realmente es eso, qué perspectiva de nuestros datos es más clara, es más visual, pues quizás nos permita darnos cuenta de qué estructura subyacente tienen estos datos, ¿no? Visualizarlos en 3 dimensiones quizás puede ayudar, pero en 2 dimensiones pues estamos muy acostumbrados a eso y bueno, en una dimensión podemos ver también cierta información que nos puedan dar los datos. Entonces, esto en resumen es lo que hace el análisis de componentes principales. Ahora, pues, ¿cómo las obtenemos en sí? ¿Cuál es la transformación lineal que hay que usar para conseguir esto que hace el análisis de componentes principales? Pues vemos la definición. Consideremos una matriz de datos X que está en RJ, es decir, J covariables, ¿no? Y pues tenemos N datos, ¿no? Ahora, esta matriz de datos tiene esperanza mu, que la podemos estimar como X barra, y bueno, tiene una varianza, la varianza de X es pues una matriz de varianza y covarianza sigma, que pues sabrán se estima con la S, ¿no? Entonces, pues bueno, media mu, varianza sigma. Ahora, vamos a definir a las componentes principales como los elementos de la siguiente transformación lineal. Como Y igual a la matriz transpuesta gamma por la matriz de datos centrada, ¿sí? Precisamente las componentes principales, pues como mencionaba, es cada una de las coordenadas que tiene la nueva matriz de datos Y. Aquí vemos el ejemplo, la componente principal YJ, es igual al eigenvector J transpuesto
multiplicado por la matriz de datos centrada. Entonces, estos YJ son precisamente las componentes principales, ¿sí? Ahora, hay una serie de supuestos, o más bien una serie de propiedades que pues se heredan de la matriz de varianza y covarianza, que bueno, básicamente son las siguientes. En primer lugar, pues bueno, precisamente definimos a la matriz gamma como la matriz donde los eigenvectores son pues precisamente cada eigenvector, pero pues traspuesto. Entonces los vectores columna, digamos, son precisamente los eigenvectores asociados a cada eigenvalor de la matriz de varianza y covarianza. Entonces, otra cosa importante pues es que precisamente utilizamos esta transformación lineal con los eigenvalores normalizados, es decir, gamma, además de ser esta matriz de eigenvectores, pues es la matriz de eigenvectores ortonormales, ¿sí? Por lo tanto, pues tiene la siguiente propiedad, la matriz, gamma traspuesta es igual a su inversa. Ahora, precisamente relacionado con esto, pues estamos definiendo a cada gamma j como el eigenvector asociado al eigenvalor lambda j, ¿no? Entonces es la definición que estamos viendo en el tercer apartado. Y bueno, la siguiente cosa que se asume es que los eigenvalores están asociados de mayor a menor. Es decir, el primer eigenvalor, que es el que nos define en nuestra primera columna, es el eigenvalor más grande. El segundo eigenvalor, que es el que define la segunda columna, es el segundo eigenvalor más grande. Y así sucesivamente con los j eigenvalores. Recordemos que todas estas son propiedades que se pueden heredar de la matriz de varianza y covarianza por ser una matriz simétrica y positiva definida. Bueno, ahora, ¿cuáles son las propiedades? Y realmente las propiedades es todo lo que nos va a dar la clave para entender pues, cómo funcionan las componentes principales y por qué logra lo que se supone que hace que logre, ¿no? O sea, por qué logra sus objetivos, digamos. Entonces, la primera propiedad, que es la de centrar, pues es la siguiente. La esperanza de nuestra nueva matriz de datos Y, pues es igual a la esperanza en la matriz de la transformación, que es la que estamos viendo en pantalla. Y bueno, pues la esperanza, pues la matriz gamma transpuesta simplemente sale y nos queda la esperanza de nuestra matriz de datos centrada, que pues tiene esperanza 0, ¿no? Entonces, esa es la primera propiedad. Ahora, la segunda propiedad, la varianza de nuestra nueva matriz de datos Y es igual a la varianza, obviamente, de la transformación lineal que estamos haciendo. Y bueno, pues precisamente por ser una forma cuadrática, pues es igual a la gamma transpuesta por la varianza de la matriz de datos centrada por la matriz gamma. Si recuerdan, pues la varianza de la matriz de datos centrada pues es precisamente sigma, porque la matriz de datos centrada preserva nuestra estructura de correlación original, ¿verdad? Que recordemos, X tenía una matriz de varianza y covarianza sigma. Y bueno, pues por la transformación espectral de la matriz de varianza y covarianza, justamente gamma transpuesta por sigma por gamma es lambda, donde lambda es la matriz formada por los eigenvalores. Entonces, eso es muy importante porque entonces de aquí sale lo siguiente. La varianza de los YJ, pues es precisamente lambda J. Es decir, recordemos que están ordenados de mayor a menor, entonces en la diagonal de nuestra matriz lambda aparece primero el primer eigenvalor, el más grande, luego el segundo eigenvalor más grande y así sucesivamente. Entonces, pues precisamente, si nosotros pensamos la varianza de cada una de las componentes principales, la varianza de YJ, pues como la varianza de Y es lambda, por lo tanto tenemos que la varianza de YJ es precisamente el eigenvalor al que se asociaba la J-décima entrada, que es este, ¿no? Y entonces fíjense que pues precisamente por cómo se definió la transformación, la primera componente principal tiene asociado lambda 1, que es la mayor varianza por ser el mayor eigenvalor. Recordemos, todos son positivos por definición, ¿no? Porque así se hereda de la matriz de datos, ¿no? De la matriz sigma, por ser simétrica y positiva definida. Luego la segunda componente principal tiene la segunda varianza más grande, otra vez por cómo las definimos, ¿no? Lambda 2. La tercera componente principal tiene la tercera varianza más grande, lambda 3. Y así sucesivamente. Pero no solo eso. Como lambda es una matriz diagonal nada más tiene elementos en la diagonal, pues la covarianza de las componentes principales es 0, ¿no? Porque la varianza de Y pues era lambda. Entonces, si tú te paras en la entrada JK, pues ese valor va a ser 0. Eso quiere decir que la covarianza de las componentes principales es 0, ¿no? Entonces, estas dos básicamente son las propiedades más importantes de las componentes principales. El hecho de que la varianza se acumula en las primeras componentes principales y el hecho de que las componentes principales son no correlacionadas. Entonces, absolutamente toda la varianza se expresa a través
de las componentes principales únicamente. La siguiente propiedad, pues también es muy interesante. Se hereda del hecho de que son ortonormales la matriz. Y bueno, básicamente lo que nos describe es que están en posición de suma directa. ¿Sí? Básicamente esta es la demostración. Pero bueno, eso es muy importante también porque quiere decir que si nosotros nos fijamos únicamente en las primeras m entradas, en las primeras m componentes principales, pues no vamos a estar pidiendo la representación, digamos, del dato original que incluye las j componentes principales. Porque al estar en posición de suma directa, es como si solamente estuviéramos viendo en esta dimensión. No cambiaría absolutamente nada en las primeras m direcciones, las siguientes j menos m componentes principales. Entonces, pues justo, ¿no? El hecho de estar en posición de suma directa nos permite hacer las proyecciones utilizando únicamente las primeras componentes principales. Y bueno, una propiedad también muy interesante que se hereda de lo anterior es que si nuestra matriz de datos original, X, se distribuye normal J, o sea, normal de J dimensiones, con media mu y varianza sigma, entonces Y, pues también se va a distribuir normal, multivariada, pero ahora con media cero, pero ahora su matriz de varianza y covarianza pues va a ser precisamente lambda, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué sirven las componentes principales? Pues el análisis de componentes principales permite estudiar la estructura de variabilidad de los datos. Entonces, la importancia es utilizar las propiedades que acabamos de ver para poder interpretar qué es lo que están haciendo las componentes principales y poder sacar valor de lo que nos está arrojando el análisis que estemos realizando. Para esto quiero ver un ejemplo, entonces vamos a tomar un poquito más de tiempo, pero creo que vale la pena porque vamos a ver justamente cómo es que las propiedades se relacionan con un análisis que podríamos hacer de los datos que estemos tratando. Entonces, ¿cómo se ve un análisis de componentes principales tradicionalmente, ¿no? Cuando uno lo ejecuta? Bueno, primero lo primero que hay que hacer es analizar la estructura de correlación de nuestros datos. Recordemos que la idea en general es intentar expresar la variabilidad a través de las componentes principales. Traducir la variabilidad de los datos para que se asuma entrada por entrada y no nos tengamos que preocupar por cómo interactúan entre sí las coordenadas o las variables en este caso, ¿no? En caso de que tengamos un vector de variables. Entonces, como queremos hacer esto, pues lo lógico, lo primero que hay que hacer es pues, ver si, para empezar, tiene sentido, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es si los datos están correlacionados, porque si no están correlacionados, pues entonces, ¿para qué voy a querer aplicar componentes principales si la varianza ya está únicamente sobre las variables, ¿no? Entonces, pues para esto podemos hacer la prueba diferencial de Bartlett, que es una prueba de hipótesis, o la prueba KMO, que nos da un índice que nos habla sobre la multicolonialidad que existe. Entonces, estas dos pruebas son ejemplos de cosas que se pueden hacer pues, para estudiar si los datos son correlacionados. Aquí vemos un ejemplo de precisamente cómo se ve una matriz de varianza y covarianza visualmente, y pues justo, ¿no? Aquí vemos que los datos que estamos utilizando, en este caso son datos normales multivariados de 8 variables, y bueno, aquí vemos que sí existe una estructura de correlación entre ellos, entonces los datos a priori pues, podrían ser candidatos a aplicarles componentes principales, tendría sentido hacerlo. Simplemente del lado izquierdo tenemos unos histogramas, y bueno, pues ya que vemos que los datos son aptos para aplicar componentes principales, pues los estandarizamos para evitar problemas de escala, ¿no? Entonces los estandarizamos y bueno, básicamente lo estamos entrando. Aquí vemos los histogramas de cómo quedan después de realizar la estandarización. Ahora, ¿por qué es importante estandarizarlos? Bueno, pues lo que pasa es que recordemos que las componentes principales buscan trasladar la varianza únicamente entrada por entrada. Entonces, si hay variables que son muy grandes, en comparación de variables que están muy pequeñas en términos de escala, pues toda la varianza la van a estar absorbiendo estas variables. Entonces, esas variables originales que uno podría tener, a pesar de que estén cambiando mucho en su contexto, pues si la comparas con variables de miles o de millones y sus cambios eran de décimas o de centésimas, pues no se va a apreciar. Y la variabilidad la va a estar absorbiendo básicamente esta variable. Entonces vamos a tener un sesgo muy fuerte en nuestras componentes principales. Para ello hay que estandarizar para evitar estos problemas. Y bueno, además, por su paso, pues nos los va a centrar. Entonces ya está todo mejor. Bueno, lo siguiente es pruebas de ajuste, pruebas de bondad de ajuste de la distribución normal multivariada. Esto, bueno, depende un poquito qué es lo que uno quiera hacer, pero si uno quiere aprovechar las propiedades que tiene
la distribución normal multivariada y uno está interesado en hacer, por ejemplo, un análisis de regresión, pues necesita los supuestos que esto requiere, usualmente también la distribución normal multivariada en caso de una regresión una regresión multivariada. Entonces, pues si a uno le interesa utilizar este tipo de propiedades, pues es interesante pues, ver si los datos en principio lo cumplían, ¿no? Se pueden aplicar pruebas de hipótesis, como la Anderson-Darling o alguna otra prueba. Y en caso de que no se pase, bueno, sí se necesitan, claro. Se pueden aplicar transformaciones como la Box-Cox o Johnson, que pues son transformaciones que intentan crear esta forma de interpretar los datos como una normal multivariada, aunque originalmente no lo era, ¿no? Esa es la idea de las transformaciones. Bueno, ya que los transformamos, en caso de que lo hayamos hecho, pues ahora sí aplicamos el algoritmo, ¿verdad? Aplicamos el algoritmo y esto básicamente pues consiste en obtener la transformación lineal, es decir, vamos a obtener nuestra matriz de transformación, transformamos nuestros datos y bueno, a partir de esto podemos obtener pues cómo van a quedar nuestras componentes principales. Vamos a ver cómo queda nuestra nueva matriz de datos. Y a partir de esto empezar a tomar decisiones de qué es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo queda un análisis de componentes principales, cómo queda para el caso en el que estamos utilizando la norma multivariada de 8 dimensiones. Vemos precisamente una tabla en la parte de abajo que nos pone las variables de forma vertical y las componentes principales de forma horizontal. Y lo que nos está diciendo es cuál es el coeficiente asociado a cada variable para obtener cada una de las componentes principales. Esto lo que nos dice es que para obtener la primera componente principal, por ejemplo, tendríamos que multiplicar la variable 1 de cada dato por menos 0.20 y eso sumarle la variable 2 por menos 0.31 y así sucesivamente para obtener toda la primera componente principal. Eso se hace otra vez por cada dato, ¿no? Entonces, al hacer esas operaciones, si lo hacemos con el primer dato, obtenemos el primer dato de la primera componente principal. Luego nos vamos con el segundo y obtenemos el segundo dato y así sucesivamente. Entonces, esta es básicamente la transformación que se debe de realizar los datos. R, por ejemplo, lo hace automático. Entonces nos daría los datos ya transformados. Y bueno, aquí vemos una gráfica que se llama scriptplot. ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente lo que nos está haciendo es diciéndonos cuál es la varianza explicada por cada una de las componentes principales, que es precisamente lo que veíamos. Esta varianza explicada pues viene precisamente de la propiedad de que la varianza es precisamente asociada a cada eigenvalor que estamos sacando. Entonces resulta que en el caso que estamos explorando, pues la primera componente principal tiene la varianza del 41%, es decir, el 41% de la varianza la está absorbiendo la primera componente principal. Luego, la segunda componente principal absorbe un nuevo 22%. La tercera componente principal absorbe un nuevo 14%. Y así sucesivamente, como notarán, cada componente principal va disminuyendo, pero eso se debe al supuesto de que estamos ordenando los eigenvalores de mayor a menor. Por eso están decreciendo. Y aquí entonces uno empieza a tomar decisiones. Bueno, por ejemplo, ¿qué podría hacer? ¿No? A ver, ya hice el análisis de componentes principales, pero ¿para qué la quiero, no? Entonces, pues se trata de definir un uso. Usos de componentes principales hay muchísimos. Entonces, ejemplo de ello, pues, por ejemplo, ¿qué variables son interesantes para un modelo de regresión o de predicción? Quiero eliminar algunas variables, quiero realizar una proyección. ¿Qué es lo que quieres hacer, no? Por ejemplo, aquí tenemos otro gráfico que es un biplot. Básicamente el biplot lo que nos dice o lo que nos informa es pues cuál es la dirección en la que se están moviendo nuestros datos en cada una de las variables de acuerdo a una proyección realizada en el plano definido por las primeras dos componentes principales. Entonces, del lado derecho pues tenemos precisamente un espectro que nos da los datos sobre el plano que define las primeras dos componentes principales y nos dice hacia qué dirección se está moviendo cada dato en esa variable. Por ejemplo, fíjense, la variable 3, por ejemplo, corresponde a la dirección, pues más o menos hacia el noreste de los datos, ¿no? O sea, los datos que más grande tienen la variable 3 se mueven hacia el noreste y mientras más pequeña sea la variable 3 se mueven hacia el noroeste, hacia el suroeste y así sucesivamente, ¿no? Esa es la interpretación del biplot. Se puede demostrar en este gráfico, de hecho es la construcción, que la correlación que existe entre cada una de las variables es inversamente proporcional al ángulo que forman entre ellas. Entonces, pues sí. Entonces, es igual al coseno, de hecho, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de gráficos, a partir de este tipo de exploraciones, uno puede identificar cuáles son las variables que a uno le interesaría usar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera modelar la variable 3, pues quizás me convenga utilizar la variable 7, ¿no?
o si yo quisiera modelar la variable 1, pues quizás me convenga meter a mi análisis la variable 2, ¿no? O no sé, puede ser que yo tenga un conjunto de variables y diga, no, pues es que son demasiadas, son intratables. Pero el problema de componentes principales también es que pierde interpretación. Porque si nosotros conocemos qué es lo que representa cada una de nuestras variables, pues de repente al aplicar componentes principales y quedarnos con una proyección, pues ¿qué representa ahora la proyección? Como que perdemos el uso que tenían original de las variables, ya no tiene la misma interpretación. Entonces, si no quieres perder interpretación, pero quieres reducir la dimensionalidad, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues puedes hacer un proceso de eliminación de variables inspirado por las propiedades de componentes principales. Y vamos a ver precisamente un ejemplo de eso. Aquí en este caso vemos un gráfico que nos muestra la calidad de representación de las variables con ciertas dimensiones. En este caso yo escogí 4 dimensiones, porque 4 dimensiones nos aproximan el 90% de la varianza, que pues es un número arbitrario, pero me convence a mí, entonces voy a utilizar solamente 4 componentes principales. Pero fíjense, si yo quiero 4 dimensiones, 4 componentes principales, pues la variable 3 tiene una representatividad muy pequeña, casi no está siendo representada, entonces pues la puedo eliminar. Puedo hacer un nuevo conjunto de datos donde ya no tenga la variable 3, me quedo con las demás. Entonces, pues tengo las otras 7 componentes, las otras 7 variables, y entonces puedo volver a correr mi algoritmo para ver cuáles son las variables que están siendo más representadas y cuáles son las variables que están siendo menos representadas en las componentes principales. Y en este caso vemos que la variable 7 pues es prácticamente insignificante nuevamente para una dimensión, para una dimensionalidad 4. Entonces ahora podría eliminar la variable 7. Entonces la elimino y vuelvo a correr el algoritmo de componentes principales. Y ahora veo que la variable 2 es la que está siendo menos representada. Entonces la puedo eliminar. Vuelvo a correr componentes principales y veo que ahora la variable 6 es la que está siendo menos representada a través de 4 componentes principales. Y entonces la puedo eliminar. Y me quedo simplemente con las variables 1, 5, 8 y 4. Ahora, ¿por qué tengo que correr el algoritmo varias veces? Bueno, lo que pasa es que las variables están interactuando entre sí. Entonces, si yo elimino una, puede ser que esa variable está aportando para representar a las demás. Y entonces, al estar eliminada y al volver a ejecutar componentes principales, nos damos cuenta de ahora, pues, qué es lo que sucede con las nuevas variables, ¿no? Cómo se están interpretando. Si se dan cuenta, nos quedan precisamente variables que en nuestro gráfico biplot, pues de cierta forma están más separadas, ¿no? Son vectores que están un poquito más separados. Esa es la información subyacente de esto, ¿no? Pues nos dice, por poner un ejemplo, la variable 1 sí está presente en nuestro conjunto de datos. Y si se dan cuenta, la variable 1 de cierta forma está explicando a la variable 2, ¿no? Porque tienen cierta correlación entre ellas. Y como pueden ver, la variable 2 no está entre las primeras 4 variables que nos vamos a quedar en el análisis. Entonces, de cierta forma, lo que hace esto es, a partir del gráfico biplot, pues intentar entender cuáles son aquellas variables que me podrían ayudar a recuperar el resto de algún modo, ¿no? Y entonces, a través de este proceso de eliminación de variables inspirado por componentes principales, por un lado no estoy perdiendo la representatividad de lo que las variables originales podrían llegar a ser, pero por otro lado sí estoy logrando reducir la dimensionalidad, aunque no estoy consiguiendo pues representar la mayor cantidad de varianza en las primeras componentes principales porque estoy eliminándolas, no las estoy transformando. Pero bueno, ese es simplemente uno de los usos que uno le puede dar a todas las propiedades que tienen las componentes principales. Entonces, en este caso, bueno, para concluir simplemente quiero mostrar un ejemplo de un caso real, ¿no? Precisamente aquí tenemos un análisis realizado con canciones. Entonces, del lado izquierdo tenemos una clusterización, en particular tenemos 6 clústeres de canciones de Sabrina Carpenter para el caso. Y bueno, la clusterización es un tema un poquito distinto, pero quiero enfatizar lo siguiente. De cada canción se midió las variables que aquí se muestran en azul en el gráfico de la derecha. Se midió la duración, la vivacidad, bits por minuto, el habla de la canción, la energía, el volumen, la positividad, la bailabilidad, la popularidad de la canción, etc. Entonces, gracias a componentes principales podemos crear una proyección de todas las canciones en las primeras 2 componentes principales. Y bueno, podemos darle cierta interpretación al gráfico gracias a lo que estamos viendo en el biplot. Por ejemplo, la primera componente principal, que corresponde al eje X, nos está representando en mayor medida las variables como el volumen o como la energía o la positividad de la canción y en menor medida la duración o la vivacidad. Por otro lado, la segunda componente principal, que es otra vez el plano que vamos a definir para realizar la proyección,
nos está representando cosas como la bailabilidad de la canción, como el habla de la canción, y en menor medida la popularidad, la duración y la vivacidad de las mismas. Entonces, gracias a esto nosotros podemos darle una interpretación a lo que cada clúster está intentando expresar, ¿no? Por ejemplo, el clúster de arriba a la derecha pues está de cierta forma acercándose a canciones más positivas, con mucho volumen, con mucha energía y que además se pueden bailar por la dirección en la que tienen, ¿no? Entonces, nos ayuda a encontrar o a interpretar qué es lo que estamos viendo en este caso en la clusterización. Entonces, sí quiero mostrar este ejemplo, porque creo que puede darnos información de qué usos le podemos dar, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues podemos hacer otro tipo de análisis. Acaba de salir una canción, que es la que está arriba a la derecha, y vemos que está cerca de canciones populares. Entonces, sería lógico pensar que, pues, dada la similaridad que tiene, dada que también intenta o está resumiendo o está más bien dirigiéndose hacia las direcciones que se dirigen las otras canciones populares, podemos pensar que esta canción también va a ser popular sin que haya salido al mercado todavía o lleve muy poco tiempo en el mercado. Entonces, son algunas de las cosas que se pueden realizar. Quería mostrarlo para ver un ejemplo y bueno, intenté ser lo más breve posible, por ahí nos pasamos un ratito, pero bueno, también incluimos un ejemplo, lo que creo que justifica quizás un poquito la extensión. Entonces, ese dato por el momento espero haya quedado claro y bueno, cualquier duda en el álgebra o algo así, pues podemos checarlo. Y bueno, el lunes nos estamos viendo para más de la presentación. Gracias.